Sientes que no puedes avanzar. Muchas cosas empiezas pero no terminas. No. Todas esas metas que estás tratando de plasmar nunca las acabas de lograr de concretar. Entonces dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a mover las piezas de mi ajedrez? He intentado casi de todo, pero nunca terminé de leer hábitos atómicos, así que aquí llegué. Escúchame, si llegaste hasta acá, por algo fue, esta es tu señal. Te voy a platicar de la estrategia para que un nuevo hábito logres formar. Bienvenidas y bienvenidos. Leí el libro de hábitos atómicos y traté de aplicarlo. Veremos al final qué se pudo lograr. Spoiler, no fue nada fácil. Cuando leí el libro estuve pensando, esto siempre pasa. Me emociono, platico mucho de las herramientas, pero al cabo de unos días, unas semanas, unos meses, se me olvidó todo por completo. Entonces, en este video quise hacer un experimento. No solo fue leerlo, fue aplicarlo. Fue hacer resúmenes, formatos, templates, GPTs, canciones, para ver si en esta ocasión algo podía cambiar. Este video tomó casi un año en terminarse por múltiples factores que no voy a entrar en detalle ahora, pero entre ellos estuvo que me rompí la rodilla, que se me borraron algunos videos, que me desanimé y que hubo ocasiones de cambios fundamentales en mi vida. Sin embargo, decidí terminarlo, pase lo que pase. Acá abajo te dejo los capítulos para que veas este video en el orden que tú quieras. Hay una versión rápida o si quieres echarte todo el clavado, adelante, y al final hay una pequeña sorpresa, o más bien 3. Espero que disfrutes el video y que te sirva de algo como me sirvió a mí. Comenzamos. Vamos a hablar de James Clear, Jaime Claro, pero ¿quién carajos es este cabrón y por qué le vamos a hacer caso? En el libro mismo comienza a platicarte de su historia. Este era una persona que aspiraba a ser un beisbolista profesional, pero cuando estaba pequeño recibió un balonazo, un pelotazo en la cara que lo puso en coma y estuvo fuera de las canchas por muchos meses. Esta situación, mientras se recuperaba, lo puso a enfocarse en volver más fuerte que nunca. Él hablaba de que era una gran pasión de él el béisbol y fue aceptando, asumiendo la paciencia necesaria para reponerse. Un par de años después comienza a darse cuenta de lo impactante que eran los hábitos, cómo los hábitos que fue desarrollando lo fueron acercando a esta meta que deseaba con tanta pasión. Tomó un enfoque muy empírico, empezó a observar qué actitudes lo acercaban a volverse un jugador de béisbol elite, tanto dentro como fuera de la cancha. Pues en la universidad empezó a hacer pequeños ajustes en su comportamiento y sacrificó las noches de videojuegos por una buena noche de dormir, mantuvo su cuarto organizado, desarrolló hábitos de estudio y muchos más, etcétera. Bueno, el caso es que después de 6 años de su accidente, fue reconocido como el atleta de mayor rendimiento de toda la universidad. Fue parte de un equipo que formaba la cadena de ESPN, que seleccionaba a los 33 mejores atletas de todas las universidades de Estados Unidos. Al final ya no jugó profesionalmente, pero lo que dice que le dejó muy marcado estos 6 años fue que llegó a alcanzar su máximo potencial, el máximo potencial personal. Él logró ser su mejor versión y eso se le quedó muy grabado y es así una pequeña obsesión para extrapolar estas actitudes que fue tomando para luego desarrollar lo que eventualmente se convertiría en este libro. Podemos ver que tuvo como un aprendizaje muy empírico. Él pudo vivir los resultados de dichos accionares para lograr su máximo potencial. Él menciona en el libro que tuvo 2 grandes epifanías. Número 1 fue que si mantenemos hábitos, cambios que puedan parecer insignificantes o diminutos, al pasar de los años pueden tener resultados extraordinarios. Y 2, el darse cuenta que la calidad de nuestras vidas están directamente relacionadas a la calidad de nuestros hábitos. ¿Cómo y por qué escribió este libro? Ya hablamos de su vida, pero ¿por qué luego se convirtió en este libro? Pues resulta que en el 2012 empieza a compartir sus conocimientos a través de un blog. Al poco tiempo, ese blog se convirtió en uno de los de mayor tracción y mayor volumen de seguidores. Fue obteniendo cientos de miles de suscriptores y se fue posicionando poco a poco como un experto en el desarrollo de hábitos. Lo publican en el Times, en Entrepreneur, en el Forbes, y entonces cada vez genera más su marca personal. Eventualmente en el 2017 abre una academia de desarrollo
desarrollo de hábitos, en el cual se acercan líderes, managers y empleados de empresas que están dentro del Fortune 500, empresas de renombre. Y finalmente en el 2018, Hábitos Atómicos se vuelve un bestseller, tiene mucho éxito comercial. Al día de hoy tendría como 15 millones de copias vendidas. No solo el volumen de ventas que habla por sí solo del éxito. Tim Ferriss, que Mark Manson, y Ryan Holiday. Todas estas personas lo recomiendan. Bien, si no conocías quién era James Clear o por qué tendrías que leer este libro, espero que estos datos respaldan el por qué este libro puede ser una buena opción. En este segmento vamos a tratar de hablar de la herramienta en menos de un minuto. Hay dos cosas que se pueden hacer con este libro. Uno, adoptar un nuevo hábito. Dos, dejar un mal hábito. Basado en las leyes del comportamiento, te habla de 4 tácticas para desarrollar un hábito o invertirlas para dejar un mal hábito. Primera táctica, hacerlo obvio. Hacer obvio es básicamente poner a la vista cosas que te recuerden el hábito que quieres desarrollar. Vamos a poner el ejemplo de hacer ejercicios. ¿Qué cosas puedes hacer para que te recuerden hacer ejercicio? Vas a poner la ropa de tu deporte o del ejercicio que vas a hacer a la vista en tu cuarto para que cuando te levantes, veas, te recuerde y comiences a hacerlo. Número 2, hacerlo atractivo. Para hacerlo atractivo tienes que hacer algo que ya disfrutes mientras hagas este nuevo hábito que estás tratando de desarrollar. En el ejemplo del ejercicio es, te pones tus audífonos y te pones a escuchar la serie favorita o el podcast favorito o un especial de comedia. Número 3, hazlo fácil. Esto quiere decir reducir la fricción y empezar de menos a más en la dificultad del hábito que quieres desarrollar. En el ámbito del deporte, vamos a reducir la fricción. Si nos damos de alta en el gimnasio que esté cerca de la casa o que esté rumbo al trabajo, porque si no te desvías mucho de tu rutina diaria. Y número 2, lo importante es que estés haciendo ejercicio, no que tanto estés levantando de peso, al menos no al principio. Tú vas y no tienes que estar 1 hora entera metido en el gimnasio, vas y llegas 5 minutos, y la siguiente semana 10 minutos, y 30, 40. Poco a poco te estás acostumbrando a estar en el gimnasio, y una vez que estás en el gimnasio, cada vez te va a ser más fácil hacer ejercicios más difíciles y por más tiempo. Y por último, hazlo satisfactorio, y esto quiere decir, date recompensas cada cierta cantidad de días que estuviste haciendo el hábito. Y número 2, ten un calendario, un tracker, porque el autor sostiene que estar palomeando o estar tachando el calendario las veces que vas haciendo el hábito, conforme vas viendo tu progreso, te vas sintiendo orgulloso y te va provocando algo de satisfacción. Y por otro lado, también te puedes ir dando premios por estar cumpliendo las metas que te propusiste. Ahora, para dejar de hacer un mal hábito, vamos a invertir las tácticas. Si antes era hazlo obvio, ahora lo vas a hacer invisible. Pongamos ahora el ejemplo de mal dormir, dormir mal. Ya dijimos que la táctica va a ser hacerlo invisible. Entonces, lo que vas a hacer es eliminar de tu vista las cosas que desencadenan el mal hábito del mal dormir. Muchos de nosotros mal dormimos porque tenemos el celular a la mano y nos distraemos y una cosa nos lleva a otra y al final de cuentas pasó media hora, 1 hora y estuvimos en redes sociales investigando quién fue el actor de la película de Hombres de Honor, quién fue el director técnico de la selección mexicana en el 2014, etcétera. Número 2, la inversión de hacerlo atractivo es hacerlo repulsivo. Es asociar cosas negativas con el hábito que tenemos para tenerlas al consciente y tratar de recordarlas cada vez que estamos haciéndolo o a punto de hacerlo. En el caso del mal dormir, pues te lees toda la ciencia detrás de por qué es importante dormir, aunque sea algo mórbido. Hay un libro que se llama ¿Por qué dormimos? De hecho, es un mal libro para dormir porque te asusta. Y tú sigue cualquier podcast, métete cualquier video de YouTube o busca cualquier libro que hable del dormir y te vas a enterar de las malas cosas que trae no dormir bien para tu salud. Traes muy presente la connotación negativa de no dormir bien. Ahora hacer la inversión de hacerlo fácil, que es hacerlo difícil. Otra vez regresamos a esconder el teléfono. En esta ocasión lo vas a dejar fuera de tu cuarto. Ya estás acostado y tienes curiosidad de leer algo. Agarras un libro, te compras una alarma en cualquier bazar o en la tienda del dólar. Y por último, la inversión de hacerlo satisfactorio es hacerlo insatisfactorio. Aquí tienes que hacer que no es hacerte este hábito te traiga consecuencias que te hagan sentir un poquito mal, ¿no? La intención acá no es bajarte el ánimo ni nada, pero sí que haya un incentivo tipo el látigo y la zanahoria, será un poquito de látigo, ¿no? En este sentido, por ejemplo, lo que puedes hacer es tener una apuesta con la persona con la que más convivas y la apuesta es que todos los días vas a dejar tu teléfono afuera de tu cuarto a las 10 de la noche y si no lo logras, entonces le vas a pagar algo, una cena, algo que te duela un poquito, ¿no? Además de estar teniendo el seguimiento de que no estás cumpliendo con tus propios retos, tienes a alguien más como testigo que te lo recuerde y que te dé un poquito de presión, eso ya es un poquito insatisfactorio, además que te cueste algo del bolsillo, lo que sea, el costo que puedas permitirte que te sea molesto, pero que no te prive de tu satisfacción personal.
Un hábito es un comportamiento, una actividad que realizamos de forma frecuente y en ocasiones de forma inconsciente, de forma automática. Cerca del 40% de las actividades diarias son regidas por nuestros hábitos y las hacemos de manera inconsciente. Los hábitos son tan impactantes en nuestras vidas. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Hasta el día de hoy, independientemente si hemos sido conscientes o no, somos el resultado de las actividades, decisiones, acciones que hemos tomado. Nuestros estados financieros son resultado de nuestros hábitos financieros. Nuestro peso y salud física son resultado de nuestros hábitos alimenticios o deportivos. Hoy tenemos la oportunidad de hacernos conscientes de lo inconsciente y decidir quiero romper este hábito o quiero obtener un nuevo hábito. Ahora vamos a hablar de los fundamentos de la herramienta. Al final de cuentas, el libro trata de otorgarnos esta metodología, esta herramienta, para poder nosotros desarrollar los hábitos que queramos. Pretendo compartirles ahora en los fundamentos o en las premisas en las que se basa la herramienta. Comenzamos con la ley del 1%. Lo que dice es que si tú mejoraras un solo por ciento de forma diaria durante un año, al final de ese año hubieras sido casi 40 veces mejor en la cosa que estabas pretendiendo ser mejor. Un poco como el interés compuesto de la autoayuda. Y si bien es una hipérbole, si bien es exageración, ¿cómo carajos puedes medir el incremento porcentual de dormir mejor? A ver, te puedes poner muy específico, pero creo que ese no es el punto. Aquí el punto es que te des cuenta que solamente a través de pequeños cambios puedes tener grandes retornos. Y pone la regla del 1% porque es un ejemplo muy impactante cuando haces la analogía con el retorno de una inversión. Habiendo encontrado esta figura, toma de esa figura el nombre del libro: atómico, pequeño, chiquito, 1%. La segunda premisa se llama la meseta del potencial latente, entre paréntesis del desánimo. Lo que te quiere dar a entender esta premisa es que durante un tiempo considerable entre que comienzas a hacer los hábitos y esperas tener resultados, tus expectativas estarán por encima de la realidad. El ejemplo claro es hacer ejercicio. Tú crees que en un mes quizá ya perdiste los kilos de más o ya tienes la masa muscular que deseabas, pero no es así. Se va construyendo poco a poco, el esfuerzo se va acumulando. Es súper importante tener esto bien presente cuando citamos desánimo. Ese pequeño momento de frustración, esos días, semanas o meses de frustración, pues es momentáneo, es transitorio este desánimo. Hay un par de metáforas. La primera es la de cómo funciona el crecimiento de la planta de bambú. La planta de bambú tarda los primeros 5 años en echar raíces y en sus fundamentos. Y bueno, a la persona que lo siembra o que está a la expectativa, apenas si nota algún crecimiento. Pero no es a partir del 5º o el 7º año que el bambú comienza a crecer a 90 centímetros por día. El segundo ejemplo es un cubo de hielo. Digamos que es menos 8 grados para que un cubo esté congelado. Si tú sacaras un cubo de hielo y va aumentando 1 grado linealmente, te das cuenta que no es el aumentar de menos 8 a menos 7, no le hace nada. Menos 7 a menos 6 no le hace nada. Menos 6 a menos 5, menos 5 a menos 4, menos 4 a menos 3, menos 2 a menos 2, menos 2 a menos 1, menos 1 a 0. No pasó nada. Hiciste la misma cantidad de trabajo, pero solamente se empezó a reflejar a partir de cierto punto. Cuando se cruzan las líneas entre la expectativa y la realidad, es que el hielo comienza a derretirse. Y termina esta parte diciendo que el esfuerzo diario que no se refleja no se desperdicia, se acumula. Vas acumulando ese esfuerzo, vas acumulando ese compromiso hasta que un día se ve reflejado en el mundo real. Siguiente premisa: sistemas versus metas. Problema de priorizar metas sobre sistemas. Tanto ganadores como perdedores tienen las mismas metas. O sea, alguien que logra ponerse en forma y alguien que no lo logra, los dos probablemente se plantearon la misma meta de estar en forma. La meta ahí no fue la diferencia, fue la ejecución. El problema número 2 es que las metas son una situación temporal. Tú la estás construyendo, estás rumbo a la meta, pero una vez que la logras se termina. Por ejemplo, la habitación. Si tú metes limpiar la habitación, la vas a limpiar y ya cumpliste la meta. Enseñas un sistema en el cual no se permita que la habitación llegue a estar sucia. El siguiente problema dice: las metas restringen tu felicidad. Si haces que tu felicidad esté sujeta a lograr o no una meta, si no cumples la meta no eres feliz. Y si la cumples, fuiste feliz en ese momento y se acabó. Dice: lo mejor y lo peor que te puede pasar es que cumplas tus metas. Y luego el cuarto problema es que las metas van en contra del largo
plazo. Y planeas una sola meta, la cumples, sin embargo se va a volver a ensuciar hasta que no descanses en los laureles. Un maratonista se prepara para el maratón, lo corre y después deja de entrenar, deja de practicar, se toma un descanso. Dice, el largoplacismo verdadero tiene que ver no con las metas, se trata de un ciclo infinito de rendimiento y mejora continua. Este cabrón cita a un güey que se llama Arquiloco, poeta griego. La frase que cita que dice, uno no se eleva al nivel de sus metas, uno cae al nivel de sus sistemas o de su conocimiento. Luego termina diciendo que las metas no hay que descartarlas, es importante tenerlas para tener una dirección hacia dónde progresas, pero que realmente son los sistemas los que te hacen progresar. James Clear dice, sí, síganle, hagan metas, pero no pasen muchísimo tiempo haciendo las metas, porque probablemente vas a tener que adaptarlas. El mundo es volátil, incierto y bueno, lo que a lo mejor hoy era posible con tus condiciones actuales puede hacer que ya no más en los siguientes meses. Otro tema controversial como premisa es cómo se relacionan tus hábitos con tu identidad. Habla de que hay 3 niveles en el cambio de comportamiento. El primero es a nivel de resultados, el segundo es a nivel de hábitos o acciones y el tercero es a nivel de identidad. Los resultados es eso, si bajaste o no bajaste de peso. Los procesos pueden ser utilizar el gimnasio o el horario que te planteaste o la rutina que sigues. Y la identidad tiene que ver con tu visión de la vida y tu visión personal. Al final de cuentas es como el motor de que todo sucede, o sea, surge de quién eres y de lo que quieres dentro de ti, de tu mente, de tu ser. La problemática es que enfocamos la dirección del cambio al revés. Quiere decir que primero nos enfocamos en lo que queremos alcanzar, o sea, los resultados, luego cómo le vamos haciendo, pues, el sistema, y al final realmente si eso va o no va con la persona que queremos ser o queremos ser. Y bueno, eso trae algunas complicaciones en caso de que el resultado que quieras tener realmente no lo sientes, realmente no es parte de quién eres. Entonces, antes de comenzar un nuevo hábito, pregúntate, ¿es parte de quién quieres ser realmente por adentro? Porque si no, hermano, hermana, busca a lo mejor otro. Esto sería como forzarte algo sin realmente quererlo. Me di cuenta que había 2 personas que están buscando cortar con el vicio o el hábito de fumar y que hay una gran diferencia cuando le preguntan a uno de ellos si le ofrecen un cigarro y dicen, no, estoy tratando de dejarlo, versus el otro que dice, no soy un fumador o no sigo. Son cosas sutiles, pero se fincan muy profundamente en la identidad de la persona. O sea, tú ya estás comparando que no fumas, mientras que el otro se considera como un fumador que está intentando dejarlo. Ahora, regresando a las metas o los resultados que quieres obtener, idealmente debería ser meramente una manifestación más de quién realmente eres. Pon el ejemplo, correr un maratón es parte de quién soy, que soy un atleta. Esto es especialmente importante porque si algún día te lastimas la pierna y ya no puedes correr un maratón, puedes seguir siendo un atleta. O sea, ser atleta va mucho más allá. La otra es, quiero aprender un instrumento versus quiero ser un músico. Intentas con la guitarra, a lo mejor no, tus manos no son lo suficientemente ágiles, pero entonces quizás sí para tocar los tambores. La idea aquí es ver más allá que qué tipo de persona es la que hace esto que quiero hacer. No solo hacer eso por hacerlo y decir que lo pude hacer. Válido demostrarse y lograr algo, pero mucho mejor si es parte íntegra de quién eres. Tanto porque sigues reforzando esa identidad que tienes y a la vez lograr cosas es bueno. Es como alimenta la autoestima. Y en el tema de la identidad, bueno, dice, convertirte en tu mejor versión requiere que sigas editando y expandiendo la concepción que tienes de ti, de tu identidad. El autor habla de que la identidad no es algo fijo, es algo moldeable, es algo en constante evolución, no es algo a lo que estás condenado a hacer el resto de tu vida. Hay maneras de moldear precisamente tu identidad. Esta frase viene en la película de Batman. La novia de Batman le dice, oye, uno no es lo que dice o piensa o cree de sí mismo, uno es lo que hace. Y ahora esto es un poco paradójico, porque si bien estamos hablando de que hagamos cosas que vayan con nuestra identidad, pero a la vez estamos hablando que hacer cosas forja nuestra identidad, entonces aquí, como es un círculo virtuoso, lo importante es conocerte a ti mismo y ver qué valores resuenan contigo, porque ya que tengas esa narrativa de ti mismo definida de quién eres o quién quieres ser, entonces empiezas a actuar y haces cosas que son características de alguien quien quieres ser, y eventualmente te
te conviertes en esa persona que a lo mejor siempre lo fuiste en potencia. Está muy loco. Tus acciones definen tu identidad. No es lo único, pero por frecuencia, porque suceden casi todos los días, puede llegar a ser una de las cosas más importantes para formar tu identidad, tus hábitos de hoy. La buena noticia es que esta identidad es maleable, esta identidad puede evolucionar. La esencia misma del libro no es ayudarte a conseguir cosas, sino ayudarte a convertirte en esa persona que quieres ser. Ahora hablaremos de por qué el cerebro crea hábitos. Nuestro cerebro evolucionó para tomar decisiones rápidas porque necesita ser eficiente con el uso de la energía mental y eficiente con el uso del tiempo. En un mundo donde tenías que ser rápido en la toma de decisiones para poder sobrevivir, viene un león detrás de mí. No te la pienses, si te quedas meditando todos los escenarios posibles, pues obviamente te van a comer. Cuando te encuentras una actividad nueva, algún problema nuevo que resolver, la actividad cerebral se eleva y empieza a probar mentalmente posibles escenarios. El cerebro explora todas las posibles soluciones hasta que da con el resultado, hasta que resuelve el problema. Ya que nuestro cerebro se ha encontrado con la recompensa, alterará la estrategia para la siguiente vez. Irá eliminando lo que no agregó valor. Entonces, cuando llegamos a una problemática similar en el futuro, no tenemos por qué estar revisando todos los pasos anteriores. Nos enfocamos en la solución, en el proceso que nos llevó a la respuesta, a la recompensa, y hacemos un uso mucho más eficiente de nuestro tiempo y nuestra energía. Ahora vamos a hablar del proceso de construcción de los hábitos. Los hábitos se construyen a través de 4 pasos. El primero es la señal, el segundo es el antojo o el deseo, el tercero es la respuesta o cómo actuamos ante ese deseo, y el cuarto es la recompensa, haber actuado, que nos provocó, qué necesidad satisfizo. En resumen, la señal, algo que tú ves, provoca un deseo, ese deseo provoca una acción, esa acción provoca una recompensa y esa recompensa se asocia a ese antojo que a su vez está asociado a una señal. Este proceso, este bucle neurológico sucede todo el tiempo nuestro cerebro está activo captando señales. Todo esto obedece a otro aspecto evolutivo del humano, las necesidades primarias. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Sobrevivir, comida, agua, conservar energía, encontrar el amor y reproducirse. Si lo vemos desde el ángulo evolutivo meramente, más allá del poético. Y también tiene que ver con necesidades humanas secundarias. Y estas pueden ser conectar y estrechar lazos, obtener aceptación social, reducir la incertidumbre, obtener estatus, prestigio. No es una lista exhaustiva. Ahora vamos a desmenuzar cada una de estas 4 etapas en la formación del hábito. Una señal es un pedazo de información captada por los sentidos que predice una recompensa. Por ejemplo, si mis ojos captan la belleza de un taco, una vez que observo al taco, mi cerebro tiene la memoria de que muchas veces un taco resolvió un problema legítimo, un problema auténtico, que era la falta de comida en mi cuerpo. Y a pesar de que ahora ni tengo hambre, ni tengo necesidad de tener comida en el estómago, observar un taco manda señales al cerebro y el cerebro reconoce esa bella figura como algo que es bueno, algo que trae recompensas a nivel fundamental. El acto de haber visto un taco despertó en mí el antojo. Se destapa el deseo, se destapa el antojo. ¿Qué es el antojo? El antojo es una manifestación específica de una necesidad subyacente. Hay una buena noticia. Las necesidades subyacentes son las mismas, pero la manifestación específica de cómo resolver dicha necesidad puede variar. Si a unos fumar les alivia la ansiedad, para otros es correr, para otros es hacer algún ejercicio o para otros es platicar. Eso es una buena noticia porque vamos a resolver el problema de raíz que queremos resolver manifestada en otras actividades. El siguiente paso es la respuesta, que es el hábito mismo y es la acción o el pensamiento mismo que te ha provocado la señal, posteriormente el antojo, y ahora ya tenemos algo que se activó dentro de ti. Ahora, para que se lleve a cabo una acción, hay 2 fuerzas que están trabajando. Una es la motivación y número 2, qué tanta fricción hay para que suceda dicha acción que se te antojó hacer. Las empresas entienden muy bien esto de la fricción. El mundo
mundo se volvió muy conveniente. Te vuelven súper fácil consumir y gastar dinero. Para pedirte comida solamente es cuestión de que te metas a la aplicación. Para tener esparcimiento es cuestión de que saques tu teléfono del bolsillo y te pongas a scrollear en Instagram, en Facebook. Y a su vez, dentro de esa scrolleada estarán apareciendo señales que te provocan antojos y así nos vamos. Para que realmente te actives y lleves a cabo ese antojo, tu deseo tiene que ser mayor que la fricción. Se te antojó un helado, pero sabemos que las heladerías están muy lejos de tu casa y tendrías que o agarrar una bicicleta o tomar transporte público o irte en tu propio coche y tratar de encontrar aparcamiento. Entonces no lo harías. Superas ese antojo porque hay fricción. El punto aquí es que si la fricción es mayor al deseo, si la barrera es más alta de tu capacidad de brincar, pues fenomenal si se trata de un mal hábito, o qué triste si se trata de un buen hábito que queremos realizar. Y el último paso es la recompensa. La recompensa tiene dos vertientes. Número uno, la recompensa genera este sentimiento de satisfacción, por un lado, y por otro lado es una maestra para nuestro accionar del futuro. Si bien las recompensas nos traen beneficios por sí mismas, por ejemplo, comer o tomar agua satisface nuestra necesidad de energía, ponernos en forma física nos hace sentir mejor dentro de nuestros propios cuerpos y también nos vuelve más atractivos. Si bien todo esto sucede, lo más inmediato es que provocan una satisfacción. Estás generando un sentimiento de satisfacción por haber cumplido esa meta. Y esa satisfacción puede ser igual a la liberación del antojo. Tuviste el antojo, actuaste y se disuelve dicho antojo porque ya lo ejecutaste. Por el otro lado, la parte de la enseñanza. Cada que se libera esta recompensa, también se afianza en el cerebro las acciones que debería recordar. Las acciones que provocaron una satisfacción se van guardando en nuestros cerebros para una futura ocasión saber qué camino tomar. Para cerrar el proceso de construcción de hábitos, es importante mencionar que estas 4 etapas son necesarias para que se forme el hábito. Si tú no tienes una señal, si tú no detectas algo que despierte el antojo, pues no se te va a antojar y no lo llevarás a cabo. Si ya viste la señal y se te antoja, si reduces de alguna manera ese antojo, entonces no va a ser lo suficientemente fuerte para que actúes. Si ya viste la señal, ya se te antojó y ahora vas a actuar, pero hay resistencia, hay mucha fricción que sobrepone tu capacidad de actuar, entonces no vas a llevar a cabo esa respuesta. Y entonces, viste la cosa que se te antojó lo suficientemente como para actuar. Actuaste porque la fricción no era lo suficientemente grande. Si reduces el nivel de satisfacción que te produjo eso, probablemente el cerebro no quiera que repitas ese proceso. Este bucle de retroalimentación neurológica es lo que construye hábitos en nuestras cabezas. Ahora sí vamos a usar la metodología y la vamos a observar en mucho mayor detalle. ¿Qué pasa con este tipo de libros de autoayuda, de productividad personal? Pues nos leemos una vez y creemos que ya porque los leímos y que nos quedamos con un par de ideas valiosas o de frases súper citables, ya obtuvimos el conocimiento y lo vamos a aplicar. Pero no es así. La verdad es que en este tipo de libros es como si también se tratara de un libro de texto de la escuela. Sí, ya sé que esta es la parte aburrida y la paradoja de la eficiencia. Lo que te dice es que para que te vuelvas muy eficiente en algo, primero tienes que ser muy ineficiente, que este es el proceso en el que vas haciendo tu sistema que eventualmente utilizarás de manera muy rápida y muy automatizada. Pero mientras creas el sistema va a haber fricción y esta es la parte de la fricción, entender la herramienta para luego aplicarla. Una vez aplicada, ahora sí los hábitos ahí van a estar haciéndose. Te voy a decir exactamente utilizando la herramienta, cómo la fui aplicando yo a los hábitos que quise desarrollar, que en mi caso es hacer ejercicio y tener una buena alimentación. El primer paso es enlista todos tus hábitos, porque cuando hagas el inventario de tus hábitos ya vas a haber determinado si hay un hábito que quieras dejar de hacer o si hay un hueco de ciertos hábitos que quisieras empezar a hacer. Segundo paso, decide qué hábito vas a desarrollar o qué hábito vas a dejar de hacer.
Y tercer paso, comienza a desarrollar la tabla que aquí te presento en la descripción, que puedes ver muy probablemente en la pantalla en estos momentos y que puedas descargar. Como vimos anteriormente, hay 4 leyes del comportamiento. La primera es la señal. La segunda es el antojo o el deseo. La tercera es la respuesta. Y la cuarta es la recompensa. Ahora, basado en esas 4 leyes del comportamiento, podemos aplicar tácticas para tanto desarrollar un hábito como para dejar de hacer un mal hábito. Dentro de cada táctica hay todavía un subgrupo de actividades que hacer. Son las cosas súper específicas que tienes que hacer para comenzar un nuevo hábito. Muy bien, pues dentro de la ley del comportamiento, la señal, nos encontramos con la táctica de hacerlo obvio. Y esto se divide en 4 subcategorías. Número 1, haz un listado de tus hábitos. Hazte consciente de ellos. Número 2, para aquel hábito que quieras empezar a desarrollar, ponle lugar y fecha. ¿Cuándo lo vas a hacer? Número 3, se le dice apilamiento de hábitos, que no es otra cosa más que este nuevo hábito que quieras realizar, insértalo dentro de una actividad que ya es un hábito que tengas. Y por último, el número 4 es diseña tu ambiente. Haz que aquello que quieres realizar o las cosas que te recuerden esa actividad estén presentes en el cuarto. Ahora vamos a verlas en detalle. Sé consciente de los hábitos que tengas. Aquí vamos a citar a Carl Jung, que decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente va a dirigir tu vida y a eso tú le llamarás destino. En mi caso personal, hice un listado de las veces que hago ejercicio en la semana y las veces que me alimento bien o mal durante la semana. Tan sencillo como eso. Segunda subcategoría, ponle fecha y lugar. Todos decimos, voy a dejar de fumar. Todos decimos, voy a empezar a hacer ejercicio. Pero nunca decimos a partir de cuándo. Y según estudios, tiene mucho más probabilidad de realizar esa cosa que quiere realizar si lo pone en un calendario y le pone con mucha intención el lugar y la fecha en que lo hará. En mi caso personal, que yo utilizo mucho el calendario, ya sea de Outlook o de Gmail, puse un bloque separando un tiempo para yo hacer ejercicio. Número 3, apilamiento de hábitos. Y esto dice que si tú ya tienes un hábito, es más fácil montar un nuevo hábito a ese hábito que como quiera vas a hacer, ya estás haciendo. Un ejemplo muy claro es, quieres empezar a meditar y preparas una taza de café en la mañana. Pues entonces dices, durante los 60 segundos que siguen a mi taza de café voy a estar meditando. En mi ejemplo personal, en la mayoría de las personas escuchamos o podcasts o vemos redes sociales o leemos. Cualquiera de las 3 cosas son cosas que yo voy a hacer mientras esté haciendo ejercicio. Número 4, diseña tu ambiente. El autor dice que la motivación está sobrevalorada. Nosotros podemos creer que estamos tomando una decisión consciente, pero en realidad muchas más veces de las que no somos víctimas de lo que tenemos a la vista o a la mano. Estudios dicen que más de la mitad de nuestra actividad cerebral es provocada por la vista. Entonces, influye mucho más lo que ves que todo lo demás. Y por eso es tan importante diseñar un ambiente que propicie señales acorde al hábito que quieras realizar. En mi caso es sencillo. Si yo quiero hacer ejercicio o comer bien, pues las 2 cosas. Voy a tener buena comida a la vista y por otro lado, en las mañanas voy a tener mi ropa de deporte y mis tenis a la vista, a la mano. Despierto, ya los veo y ahí estoy listo para ponérmelo y continuar con el plan del día. Asimismo, la táctica para dejar de hacer un mal hábito es invertirlo. Ejemplo personal, en la casa tenemos prohibido, es una palabra fuerte, pero procuramos, y lo hemos hablado conscientemente, de no tener comida chatarra o bebidas alcohólicas a menos que vayamos a tener alguna fiesta, alguna reunión. Porque si están ahí, muy difícil para mí resistirme. Sí puedo, una vez puedo, 2, 3 veces puedo, pero ya todos los días se me complica. Entonces, de esta manera hacemos invisible, en este caso, la comida chatarra. Con respecto a la segunda ley de comportamiento, que es el antojo o el deseo, la táctica aquí es hacerlo atractivo o repulsivo si queremos dejar de hacerlo. Hacerlo atractivo se divide a su vez en 3 subcategorías. La primera es empareja esta actividad o hábito que quieran desarrollar con un hábito que ya haces o que te gusta hacer, algo que ya disfrutas. Número 2, únete a un grupo donde ese comportamiento sea lo normal. Número 3, crea un ritual motivacional. O sea, necesitamos cambiar la perspectiva de lo que vamos a hacer para hacerlo atractivo, para inflamarlo, para cargarlo de significado y que se nos vuelva no nada más intelectualmente atractivo porque sabemos que es bueno, sino de una manera mucho más holística.
queremos con todo el cuerpo desarrollar dicho hábito. Ok, ahora vámonos al detalle. Emparejando un nuevo hábito con uno que ya tengas, que sea parte de lo que ya haces o requieras hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer ejercicio, pero tengo que leer un libro para una tarea o como meta personal o para una presentación en el trabajo. Bueno, entonces empiezas a jugar con estos elementos. Voy a hacer ejercicio mientras leo. ¿A qué me refiero? Me voy a una bicicleta estacionaria o me bajo ese libro en audiolibro y me pongo a consumir dicha información. Por otro lado, tienes que hacer ciertas llamadas para hacer ventas, pero quieres ver el resumen de la semana de los Juegos Olímpicos o de los goles de la semana. Pues tú empiezas a jugar con los elementos y dices, después de 5, 10, 20, 30 llamadas, las que sean, después de dicha cantidad de llamadas a clientes, me pongo a ver 20 o 30 minutos de deporte. Mi ejemplo personal es muy sencillo. Para mí es, voy a leer porque quiero leer, me gusta leer y lo voy a hacer mientras hago ejercicio. Número 2, unirlos a un grupo donde el comportamiento deseado sea el comportamiento normal de dicho grupo. Esto obedece a una necesidad humana de pertenecer, que es el resultado de la evolución misma. Según Charles Darwin, era la gente o los grupos que aprendieron a colaborar, los grupos que prevalecieron. Entonces, muy arraigado está dentro de nuestro ADN la necesidad de pertenecer, y capitalizando esa necesidad subyacente se vuelve una motivación muy poderosa. En mi caso, lo que yo decidí hacer fue, me he comprometido con un amigo de todos los sábados en la mañana a irnos a andar en la bicicleta. Y número 3, el ritual motivacional. Aquí puedes hacer que los hábitos difíciles sean más atractivos si los comiences a asociar con una experiencia positiva. A veces lo que necesitamos es solamente un pequeño cambio de la mentalidad o de la perspectiva. Por ejemplo, frecuentemente decimos, mañana tengo que ir a trabajar, ahora tengo que hacer una llamada para hacer una venta, tengo que cocinarle a la familia, pero si cambiáramos la palabra tengo que por tengo la oportunidad de, cambia bastante el prisma con que se miran las cosas. Tengo oportunidad de ir a trabajar, tengo oportunidad de cocinarle a mi familia, no estoy confinado a mi silla de ruedas, estoy liberado por ella, estoy habilitado por mi silla de ruedas. Sé que suena un poco a autoayuda barata, pero en realidad es tan importante la perspectiva. El hecho va a ser exactamente el mismo, pero tiene que ver con el significado que asociemos con dicho hecho, que nos va a ayudar a hacer eso más atractivo. Lo que yo apliqué en mi caso personal es que empecé a escribir frases que me recuerden por qué hago lo que hago. Los días que me sienta cansado y no quiera ir a hacer ejercicio o esté muy cansado como para cocinar y quiera comer cualquier comida chatarra, volteo a ver en el refrigerador frases que me recuerdan que estoy haciendo esto porque quiero ser una persona más saludable, que viva más plenamente. Entonces el esfuerzo para derrotar esa tentación se vuelve mucho más sencillo porque ya me cargué de significado. Y por último, la contraparte, la táctica para dejar de hacer algo apalancándonos de esta segunda ley del comportamiento. Si lo primero que quisimos hacer es hacerlo atractivo, aquí lo queremos hacer repulsivo. La cosa que quieras dejar de hacer, también replantéatela y recuérdate lo mucho que te aleja de la persona que quieres ser. Trata de averiguar qué necesidad subyacente estás tratando de atender con ese comportamiento, con ese cigarrillo que te fumes, con esa comida chatarra que comiste, con esa cerveza que te tomaste más allá de tu presupuesto o de tu plan. Y busca una alternativa para atender la misma necesidad subyacente con otra táctica. Ahora vamos con la tercera ley del comportamiento. La táctica aquí es hacer las cosas fáciles y en concreto 4 acciones. La primera es reducir la fricción o el número de pasos que hay entre tú y el hábito que quieres realizar. Número 2, preparar tu entorno. Número 3, reducir el hábito que quieres realizar a su versión de 2 minutos y comenzar por ahí. Y número 4, invertir en herramientas o en compras o en tecnología que aseguren tu comportamiento futuro. Ahora vamos a ver en detalle cómo se ve esto. El primer punto es reducir la fricción o el número de pasos entre tú y el hábito que quieras desarrollar. La premisa es que hagas el entorno donde suceda el hábito que quieras realizar lo más fácil posible. Gran parte de la batalla se gana haciendo más sencillo el nuevo hábito o más difícil el mal hábito. Por ejemplo, comer bien es complicado si tú habitualmente te juntas todas las tardes en ese mismo bar o en ese restaurante donde sirven comida chatarra. Escribir un libro es complicado en una casa caótica. Concentrarse es complicado cuando a la mano tienes tu celular y las redes sociales constantemente mandándote notificaciones. Una forma de eliminar fricción
es incluir dentro de tu rutina diaria el nuevo hábito que quieras desarrollar. A esto se refiere, por ejemplo, si quieres meterte a un gimnasio o empezar a hacer ejercicio, inscríbete a un gimnasio que esté de camino a tu trabajo o a tu casa, porque así como quiera ya ibas a pasar por ahí. Es más sencillo vencer la desidia si ya estás caminando y lo ves de frente. Ejemplos personales, en mi caso, exactamente lo del ejemplo del libro. Mi gimnasio se encuentra a 6 minutos caminando de la casa. Punto número 2. Prepara el entorno. Facilita las acciones futuras. Aquí solamente nos vamos a ejemplos. Si tú quieres dibujar, pues pon los lápices, las plumas, los cuadernos en tu escritorio para que cuando te sientes, comiences en automático a ponerte a hacer lo que quieres hacer. Si quieres hacer ejercicio, pues vas a poner tu mochila, tu ropa, tus tenis enfrente de tu cama para que cuando te levantes sea lo primero que veas y sea sencillo, sin fricción. Te lo pones y vas. Y 3, si quieres comer mejor o quieres cambiar lo que comes entre comidas, pues el fin de semana cortas fruta y verdura, las guardas, las pones en el refrigerador y las pones a la vista para que cuando abras tengas algún antojo, vayas, comas lo que tú decidiste comer en frío, planeando. Como ejemplos personales es lo mismo que dije en el punto anterior. Facilité el comer saludable por medio de pedir comida saludable a domicilio que solamente se tiene que calentar. Y ya está. El siguiente punto es la regla de los 2 minutos, lo cual se refiere a reducir el hábito a su forma más sencilla. Esto para que la barrera de entrada se baje. Todos podemos meditar 1 minuto, leer una página, caminar 5 minutos. Y esto de bajar la barrera de entrada es un buen truco porque hay una premisa que es más sencillo continuar haciendo algo una vez que comienzas. Entonces el truco aquí es facilitarte comenzar, no asustarte porque la meta es grandísima, empezar cortito. Por ejemplo, correr un maratón es muy difícil. Correr 5 kilómetros es difícil. Caminar 10,000 pasos es difícil, pero caminar 10 minutos es asequible. El punto es dominar el arte de presentarse. Mucha gente puede pensar que es raro emocionarse por leer una página, por caminar 5 minutos, por meditar 1 minuto, por hacer una llamada de ventas, pero el punto es dominar el arte de presentarse. Si no dominas el arte de presentarte, difícilmente dominarás las partes complicadas del hábito que estás tratando de desarrollar. En vez de diseñar el hábito perfecto, enfócate en implementar su versión sencilla o simplificada, siempre y cuando lo hagas de forma consistente. No se puede optimizar sin antes estandarizar. Este tipo de estrategias funcionan por otra razón también. Refuerzan la identidad de la persona que queremos ser. Si te presentas al gimnasio 5 días a la semana, aunque sea solo por 2 minutos, estás emitiendo votos hacia esa nueva identidad, la identidad de alguien que no se salta entrenamiento. En el ejemplo personal yo lo suavizo un poquito más. Para mí tengo tal cantidad de días que quiero ir al gimnasio. Si uno de esos días en esa semana no lo puedo lograr por falta de tiempo, pues solamente voy a ir por 5 minutos y me regreso. O si tengo menos tiempo, haré ese ejercicio dentro de casa por 5 minutos. Hecho es mejor que perfecto. Y lo mejor es el enemigo de lo bueno. El cuarto punto es acerca de automatizar tus hábitos, lo cual significa hacer compras únicas que restrinjan o aseguren un comportamiento futuro. Aquí el autor nos habla del dispositivo de compromiso. Un dispositivo de compromiso lo que hace es justo restringirte una acción futura. Por ejemplo, tú quieres restringir o controlar la cantidad de alimento que ingieres en cada comida, pues haces una compra única una vez al mes o a la semana y te traen las comidas preparadas en las cantidades correctas de forma individual. Otro ejemplo es los gastos. Dispositivo de compromiso es la gente que decide dejar la cartera en casa y solamente llevarse el dinero que ha presupuestado gastar en la noche. En mi ejemplo, yo por lo que opté fue por la parte de las comidas, directito, servicio de entrega semanal en cantidades o raciones individuales. Y por último, la contraparte de la estrategia de hacer algo fácil es obviamente hacerlo difícil, meterle fricción a la cosa que quieres dejar de hacer. El libro habla de varios ejemplos, por ejemplo, durante la semana desinstalar las aplicaciones de redes sociales y bueno, en el libro iba un caso más extremo que era pedirle a alguien, en este caso a su pareja, que le escogiera contraseñas y que se las guardara y solamente se las diera el fin de semana. Son casos extremos, pero el espíritu es ese. Encuentra cómo hacer más complicado el hecho de hacer algo que quieres dejar de hacer.
Pues muy bien, ahora llegamos a la cuarta ley del comportamiento, que es la recompensa, y la táctica, que es hacer satisfactorio ese hábito que quieres desarrollar. Los 4 puntos dentro de esta táctica son usar el refuerzo, que es darse recompensas inmediatamente después de realizar el hábito, hacer del dejar de hacer algo satisfactorio, usar un tracker y no fallar 2 veces seguidas. Ahora vamos a verlo en mayor detalle. Ok, primer punto es usar el refuerzo, dándote recompensas inmediatas tras hacer o realizar dicho hábito. Porque esto es importante. El libro sostiene que es fundamental para que un hábito se mantenga es sentir que está siendo exitoso al realizar dicho hábito. El tema acá es que los hábitos que pueden llegar a ser más valiosos o los que valen más la pena toman meses, quizás hasta años, en reflejar sus frutos, y eso pues afecta esta motivación de mantenerte haciéndolo porque no estás viendo resultados mientras lo vas haciendo, al principio al menos. Una forma de ir curando esta problemática es te vas dando recompensas tú arbitrariamente, tú vas decidiéndote dar recompensas al ir cumpliendo el hábito para mantener la motivación. Una parte importante que considerar en esto de darnos recompensas inmediatas es cuidar mucho que la recompensa que estamos dándonos a nosotros mismos no entre en conflicto con el propósito del hábito mismo. Por ejemplo, comprarse una chaqueta es una buena recompensa de haber asistido constantemente al gimnasio, pero no es una buena recompensa si lo que estás buscando es ahorrar, comprarte un helado. O sea, es una buena recompensa después de haber realizado ciertos módulos del curso en línea que estás haciendo, pero no si lo que buscas es bajar de peso. El ejemplo personal que yo tengo es después de 4 semanas de no fallar mis hábitos alimenticios, es comprarme una prenda de ropa que me guste, que sea ropa deportiva. El segundo punto es hacer que el dejar de hacer algo se vuelva algo disfrutable, algo satisfactorio. Es importante que cuando nuestros hábitos tengan que ver con dejar de hacer algo, podamos llenar ese vacío que deja el hueco de solamente dejar de hacer algo. Está complicado. Ok. Cuando tus hábitos se tratan de dejar de hacer un mal hábito, resulta importante tener refuerzos inmediatos que llenen el vacío de no hacer algo. O sea, si el hábito que estás desarrollando es dejar de hacer compras inútiles o dejar de tomar alcohol, pues en el momento en el que se presenta la oportunidad de hacer cualquiera de las 2 cosas y no las hagas, una solución que propone el autor es créate una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro y etiquétala como chaqueta de cuero o viaje del verano. Y cada que te hagas consciente de que no estás haciendo dicha actividad, transfieras la cantidad que te hubieras gastado en dicha actividad hacia esa cuenta de ahorro. Entonces ahora no comprarme ese café del Starbucks, no solamente un vacío, sino no me compré el café de Starbucks, estoy consciente de que pasé por aquí y normalmente lo hacía. En ese momento voy a mi cuenta bancaria y transfiero esos 5 euros o esos $5 o 150 pesos. Ahora vamos con el punto número 3, usar un tracker. Progresar hacia tus hábitos es algo satisfactorio y hacerlo evidente visualmente lo es aún más. Ver cómo progresas refuerza tu comportamiento y te da un poco esa satisfacción inmediata que hablamos en el punto anterior. Ejemplos de cómo funciona este tipo de trackers pueden ser la tarjeta perforada en el programa de lealtad en el café al que vayas, la barra de progreso de cuando acabas de descargar una aplicación, diario de alimentos, registro de entrenamiento, el porcentaje de completado que llevas un libro que están leyendo en algún lector electrónico. Un tracker simplifica y evidencia el progreso de tus hábitos. Y el formato más básico de todos los trackers es un calendario que vas tachando los días que realizaste dicho hábito. El seguimiento de hábitos resulta muy poderoso porque agrupa 3 leyes del comportamiento en una sola actividad. Hace que el seguimiento de tus hábitos sea obvio, atractivo y satisfactorio. Lo haces obvio porque lo haces evidente, lo estás viendo, tienes ya sea en el calendario, ya sea que lo tengas en una aplicación. Lo haces atractivo porque el registro de tus hábitos, el tracker, te motiva. Cuando estás viendo el progreso, cuando estás viendo todo lo que has avanzado, eso llega a ser una motivación. Sobre todo cuando sea un día de baja energía o de baja inspiración, tú puedes voltear a ver al registro de tus hábitos pasados, al tracker, y ver todo lo que has logrado, todo lo que has construido. Y esto te puede motivar por 2 formas. Una, te sientes bien con lo que has venido recorriendo, te motiva a continuar con ello. Y número 2, también el hecho de no querer romper una cadena de días de hacer cierto hábito.
esa racha. Por eso el tracker se vuelve atractivo. Y 3, satisfactorio. El más crucial de todos. El seguimiento puede ser su propia recompensa. Hay una satisfacción al tachar una tarea que tenías en la lista de cosas por hacer. Al poner una X en el calendario cada vez que terminas de hacer cierto hábito. Ir viendo cómo crecen tus resultados. Si en tu caso es el ahorro, ver cómo va creciendo la cuenta de ahorros. Y ese sentir bien hace que sea más probable que continúes haciéndolo. El autor menciona en el libro que existe mucha resistencia a comenzar a utilizar el tracker de hábitos. La resistencia viene principalmente ante el hecho de que empezar a utilizar un tracker de hábitos involucra tener 2 hábitos, empezar 2 hábitos en vez de uno. El hábito que quieres empezar a realizar más el hábito de traquear, de registrar el hábito número 1. Él dice, a pesar de que es una herramienta que tiene muchas fortalezas y muchas bondades, es difícil implementar. Él platica que existen maneras de hacerlo fáciles para que la resistencia sea menor. Número 1, automatizar todo lo que sea posible, ya sea a través de tu reloj, si tu reloj mide los pasos y ese es tu hábito, ya sea a través de aplicaciones o la revisión de tu tarjeta o de tus cuentas bancarias. 2, limita a registrar los hábitos más importantes. Si tú quieres empezar 20 hábitos, prioriza cuál es el que más me impactaría en la calidad de mi vida y empieza a registrar o a traquear ese hábito solamente. Ya que lo hagas de forma automática vas incluyendo otros y otros, pero comienza fácil. Y número 3, rapidez. Registrar el cumplimiento del hábito en ese día tan pronto lo cumples. Y aquí regresamos al principio de apilamiento de hábitos, que se convierta en algo que sucede en tándem, en combo, para que se te haga más fácil y más automático a ti. Ejemplo personal, pues yo tengo calendarios tanto físicos como digitales. Tengo una pizarra en la que voy tachando cada día que voy yendo o al gimnasio o los días que no tomé bebidas alcohólicas, endulzadas o comí comida chatarra. Y ya por último tenemos el no fallar 2 veces seguidas. No importa qué tan profesional o qué tan comprometido, qué tan consistente seas, todos vamos a estar en una circunstancia fuera de nuestro control que no nos permitirá llevar a cabo el hábito que queremos en la frecuencia que queremos. Te enfermas, una emergencia familiar, viajas por trabajo, pero fallar una vez es normal. Fallar es parte del camino. Y lo importante aquí es no desanimarse con ese fallo. Fallas, dejas de ir al gimnasio o comes una pizza entera o lo que sea. No es esa falla la que te deja sin conseguir el hábito. Es que somos muy duros con nosotros mismos y decimos, bueno, si ya fallé una vez, ¿qué pasa? Si ya fallé ayer, hoy también voy a fallar. Total, vuelvo a empezar el lunes. Si no, acá lo importante es reconocer que se puede fallar, que vas a fallar, vamos a fallar, pero mantener un mantra hace toda la diferencia, que es no fallar 2 veces. Hay una vez, muy bien, volvemos a empezar hoy, aunque sea miércoles a las 7 de la tarde, no me importa. Tenemos que retomarlo lo más pronto posible para no permitir que vayamos quebrando este proceso y empezando una nueva formación de hábitos, ¿no? Dice el autor que fallar una vez es un accidente, pero empezar a fallar 2, 3, 4 es la formación de un nuevo hábito. Nos aconseja no caer en la trampa de la vanidad de todo o nada. Cuando estés más jodido, cuando estés más cansado, es cuando más importa que vayas y hagas esa cosa que quieres hacer para reafirmarte a ti mismo que a pesar de que los días sean buenos o sean malos, ahí estás comprometido con esa persona que quieres ser. Vamos avanzando. A veces hay pasitos para atrás, pero seguimos avanzando. Y bueno, esa es la herramienta en su desarrollo completo y espero que esta tabla que vas a encontrar en la descripción o le puedes echar un pantallazo, te sirva como una plantilla, como una guía para que tú vayas llenando el hábito que quieres desarrollar y en cada campo vayas definiendo qué son las cosas que son necesarias para generar las condiciones de desarrollo de ese hábito en tu vida. Reitero, la primera parte es la difícil, el preparar, el organizarte, pasar una media hora o una hora o el tiempo que tú quieras, vale la pena forzarnos porque eso nos va a permitir eventualmente hacer más fácil nuestro día a día en un sistema que nos encamina hacia la persona que queremos ser. Como primeras conclusiones, vamos a hablar de cómo no sobrepensar las cosas.
un profesor de fotografía en la Universidad de Florida decidió dividir la clase en dos grupos. El primer grupo iba a ser para su entrega final mínimo 100 fotografías y el segundo grupo tenía que hacer una fotografía, pero la peculiaridad es que al primer grupo los iba a calificar por cantidad y al segundo grupo por calidad. Una sorpresa interesante que se llevó el profesor es que al final del curso las mejores fotografías venían del grupo de la cantidad. Lo que él fue concluyendo fue que conforme vas avanzando, conforme vas intentando e iterando, en este caso las fotografías, vas encontrando maneras de ir perfeccionando la técnica. En cambio, cuando se pasó la gente teorizando de cuál podría ser la fotografía de mayor calidad o más bonita o más hermosa o más artística, pues ellos se fueron privando de la iteración, de llevar la teoría a la práctica, ver cómo se refleja en la realidad y a partir de ahí seguir editando, seguir iterando. Lo que nos dice el autor es que eso nos pasa a todos nosotros en nuestras vidas, en nuevos proyectos o hábitos, en este caso, que queremos desarrollar. Por ejemplo, si quieres abrir un negocio o si quieres bajar de peso, a veces nos tardamos porque estamos sobrepensando y teorizando cuál es el mejor enfoque. Todo eso que nos va llevando a postergar el ejercicio de lo que queremos intentar, o por perfeccionistas o por miedo al fracaso. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Ahora vamos a dos conceptos que el autor separa dentro de esto de tomar acción. La emoción es planificar, estrategizar, pensar en cómo hacer algo. Tomar acción es hacerlo. Ya pensaste, ya trazaste un proyecto, ya trazaste una línea de tiempo con acciones. Llevarlo a cabo, hacerlo es tomar acción. Esto que estoy diciendo se escucha muy obvio, pero es importante volver a recordarlo. Por ejemplo, escribir 20 ideas de posibles artículos, pues eso es moción. Escribirlos de facto, eso es tomar acción. Pensar o definir mi nueva dieta o mi plan alimenticio, estar en moción. Comer saludable el día de hoy o el día de mañana, eso es tomar acción. Estar en moción es importante, pero no produce resultados. No importa que hables 20 veces con tu entrenador o con la nutrióloga o el nutriólogo. Entonces, si estar en moción, si estar planificando, estrategizando, no produce resultados, ¿por qué lo seguimos haciendo todos? Según el autor, la gran mayoría del tiempo estamos en moción, en planificación, porque nos permite sentir que avanzamos sin correr el riesgo de fallar. Y por eso nos encontramos constantemente deslizándonos hacia la emoción y no hacia tomar acción para evitar el fracaso o retrasarlo el mayor tiempo posible. Y todo esto lo hacemos de manera inconsciente. Muy bien, ahora vamos al postdata. Esa información complementaria que el autor agrega al final del libro que enriquece todo el material que nos fuimos compartiendo y lo que ya fuimos platicando durante todo el video. El primer punto del postdata es la clásica pregunta: ¿cuánto tiempo me toma generar o crear un nuevo hábito? Generar un nuevo hábito es el proceso en el cual un comportamiento se vuelve automático a través de la repetición. Entonces presenta una gráfica en la cual pone, la verán aquí en pantalla, pero es repeticiones en el eje de las X y automaticidad en el eje de las Y o de las Y. Automaticidad se refiere a qué tan automático, en qué medida tu parte no consciente se encarga de realizar dicho hábito o dicho comportamiento. Cuando estás muy bajo en automaticidad, quiere decir que tienes que meter la cabeza consciente y pensar para realizar la actividad. Y cuanto más automaticidad tengas, pues ya se generaron los circuitos dentro de tu cabeza para que tú puedas hacerlo de forma automática sin pensar tanto, ¿no? Ahora, como estamos hablando aquí de repeticiones, el autor hace énfasis en que la pregunta correcta no es cuánto tiempo me toma crear un nuevo hábito, sino cuántas repeticiones me toma crear un nuevo hábito. Puede variar dependiendo del hábito, dependiendo de la persona, dependiendo del historial y mucho más en el contexto, pero hay estudios que sostienen que en promedio toma 66 repeticiones generar o crear un nuevo hábito. Entonces, con esta información presente, sabemos que hay que enfocarnos en hacer, en repetirlo lo más posible. Y regresando un poco, hablamos de repeticiones y no de días. Quiere decir que no me tiene que tomar 66 días en promedio, sino 66 repeticiones. Si el comportamiento que estoy buscando es realizar, lo hago 2 veces al día o 3 veces al día, pues voy a cortar el plazo, el tiempo en el cual yo cree este nuevo hábito en mí. Y ya, para cerrar este primer punto, como estamos hablando de repeticiones, pues se trata de hacer la cosa. Entre más lo hagas, más generarás automaticidad, más rápido crearás el nuevo hábito. Segundo punto, ¿cuándo no rastrear o traquear un hábito? El lado oscuro
de estar rastreando o dándole seguimiento o traqueando a un comportamiento o un hábito es cuando priorizamos la métrica, cumplir con dicha métrica por encima del propósito más amplio al cual esa métrica debe de servir. Un ejemplo es, si ponemos como una meta del desarrollo de un hábito, llegar a cierto número de la báscula, a veces si nuestro cerebro quiere priorizar la meta más allá del por qué estamos buscando bajar de peso, podemos incurrir en la mala práctica de utilizar medidas extremas para llegar al número meta. Por ejemplo, una dieta extrema, suplementos que a lo mejor no te hagan bien, pastillas para adelgazar, que quizá no sean lo más saludable de entre todas las opciones que tenemos. La mente siempre quiere ganar el juego en el cual participa. Por eso es importante definir con mucho cuidado las métricas que vamos a utilizar. Si elegimos una métrica incorrecta, vamos a generar un comportamiento incorrecto. Hay una cosa que se llama la ley de Goodhart que dice, cuando la métrica se convierte en el objetivo, deja de ser una buena métrica. Como conclusión de esto es que es importante estar conscientes de que la métrica solamente es útil cuando es un participante más dentro del contexto más amplio y de tu propósito más amplio. El tercer punto va de una verdad incómoda. La importancia del talento y de tus habilidades naturales en la carrera de desarrollar hábitos. El autor sostiene que el secreto para maximizar tus posibilidades de éxito es escoger el campo adecuado para ti. Tanto en el desarrollo de hábitos como en los deportes y los negocios aplica esto. Los hábitos son más fáciles de realizar y satisfactorios de mantener haciéndose si están alineados con tus inclinaciones y tus habilidades naturales. Ahora, aceptar esta verdad requiere de aceptar la simple verdad de que todos tenemos habilidades diferentes. La clave es dirigir tus esfuerzos hacia áreas que te emocionen y que coincidan con tus habilidades. Alinear ambición con tus capacidades. Ahora la pregunta que se hace de aquí es, ¿cómo descubro cuándo las probabilidades están a mi favor? ¿Cómo identifico las oportunidades y los hábitos adecuados para mí? El autor sostiene que la primera cosa que hay que mirar es entender tu personalidad. Tu conjunto único de rasgos genéticos determina tu personalidad. El análisis científico de las personalidades con mayor respaldo se conoce como los 5 grandes, en los cuales se desglosa el comportamiento. La conclusión es que debes construir hábitos que se adapten a tu personalidad. Por ejemplo, si el hábito que perseguimos es ser saludable, hay mil maneras de hacerlo. Hay gente que le gusta el fisiculturismo, pero a lo mejor otro tipo de personalidad prefiere un deporte solitario o en equipo, los extrovertidos, escalar, jugar básquetbol. Si tu amigo sigue una dieta de baja en carbohidratos, pero a ti te funciona mejor una de baja en grasas, pues adelante. Si quieres leer más, no importa si lo que lees son novelas románticas o ficción o ciencia, lo importante es hacerlo. No tienes que construir los hábitos que todo el mundo dice que se deben de construir, ni los más populares. Hay que utilizar los hábitos que mejor se adapten a uno. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar un juego en donde las probabilidades estén a nuestro favor? Respondernos esto es crucial para mantener la motivación y ser exitoso. Necesitas estar jugando el juego adecuado para tu conjunto de habilidades. Pero ¿cómo descubres eso? El enfoque más común es la prueba y el error. Pero hay un problema con la estrategia. La vida es corta. Hay un tiempo limitado que puedes utilizar para probar cosas. Hay una manera interesante que explora el autor que puede ser un ejercicio mental para proyectar y simplificar. Se llama el trade-off o el equilibrio entre explorar y explotar o aprovechar. Y eso se realiza a través de responderte ciertas preguntas clave. ¿Qué me parece divertido pero parece trabajo para otros? ¿Cuándo me estoy divirtiendo mientras los demás se quejan? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? ¿Dónde obtengo mejores rendimientos o mejores resultados que la persona promedio? ¿Y qué me resulta natural? Por un momento ignora todo lo que has aprendido, todo lo que crees que se espera de ti, todas las pautas que ha marcado la sociedad y verdaderamente pregúntate, ¿qué se siente natural para mí? ¿Cuándo me he sentido vivo? ¿Cuándo me he sentido como mi verdadero yo? Sin juicios internos ni autocrítica, solo explora estas preguntas. Recuerda cómo te sientes más auténtico y genuino.
También dice el autor que cuando no puedes ganar siendo el mejor, puedes ganar siendo diferente. Y está el claro ejemplo de Scott Adams, el creador de una serie de dibujos animados llamada Dilbert, una explicación muy famosa que en una entrevista Scott Adams decía que él no era ni el mejor oficinista o la mejor persona del mundo corporativo, no era el mejor dibujante ni el mejor humorista, pero juntó esas tres habilidades y creó esta tira cómica que le dio grandes resultados y fue muy exitosa. Esto ilustra claramente lo que dice el autor de si no puedes ser el mejor, sé diferente. Hablemos del cuarto punto, la paradoja de los hábitos y la libertad. Mucha gente considera que estar formando hábitos limita tu libertad. Si estar viviendo con hábitos, con disciplina, con a lo mejor un tipo de calendario, les roban espontaneidad a sus vidas. Y entonces se la piensan antes de querer comenzar a comprometerse con un hábito, porque pues la vida sin diversión y sin creatividad y sin libertad, ¿para qué? ¿No? Se pone muy filosófico este cuestionamiento. Sin embargo, esto es una falsa dicotomía porque vivir con hábitos y tener libertad y tiempo no son contrarios, sino más bien se complementan. Por ejemplo, si tú no tienes hábitos financieros, estarás luchando para mantenerte al día con tus cuentas por pagar o para mantener tus finanzas personales. Si tú no tienes hábitos de ejercicio o saludables, probablemente te encuentres bajo de energía. Si tú no tienes hábitos de aprendizaje, probablemente siempre estés tratando de no quedarte detrás de la curva del conocimiento nuevo, tanto en el trabajo como en tu vida personal. Si para cada cosa pequeña tenemos que estar tomando decisiones, estamos robando tiempo que pudiéramos utilizar en otra cosa. Si pudieras llegar a automatizar los fundamentales de tu vida a través de hábitos que hagas de forma sin pensar y que no fueran conscientes, entonces tú ya tendrías mucho más tiempo y energía para la libertad y la creatividad. Tenemos el quinto punto, que es la regla de ricitos de oro para mantenerte motivado. Ricitos de oro, Goldilocks, como lo pone el autor en inglés, se refiere a este cuento de hadas donde la Ricitos de Oro entra a la casa de los osos y encuentra la sopa perfecta en la sopa del hijo. Una sopa era muy caliente y una muy fría. En sí se refiere a este cuento para referirse a el justo medio, para poderse mantener motivados. Arranca el punto preguntándose por qué hay gente que puede mantener hábitos y muchos de nosotros nos mantenemos luchando constantemente para mantenernos motivados y mantener dicho comportamiento funcionando. Se pregunta también mucho la gente cómo podemos diseñar hábitos que sean atractivos, que nos mantengan prendidos. Aquí en el libro se hace referencia a un hallazgo consistente que han hecho los científicos en temas de la motivación, y esto tiene que ver con trabajar con problemas que estén dentro de una dificultad manejable. Al cerebro le encanta resolver problemas o los retos siempre y cuando estén dentro de esta zona de la dificultad manejable, en esta zona óptima de dificultad. El ejemplo es cuando juegas tenis contra un niño. Si es muy fácil el reto, pues te vas a aburrir. Si es muy difícil, te vas a frustrar y vas a bajar los brazos. En todo caso, si juegas contra un profesional o alguien mucho mejor que tú. Pero si juegas con alguien que es ligeramente mejor que tú o que parejean, tienen características similares, eso te va a mantener mucho más enfocado y mucho más motivado en querer enfocarte completamente en el juego porque tienes posibilidades de ganar y de perder. Eso es a lo que se refiere la dificultad manejable, y a eso se refiere con que en esa zona óptima de dificultad te mantienes mucho más entretenido, mucho más entregado a la tarea que estés realizando. La regla dice que la motivación se maximiza cuando estás haciendo cosas al límite de tus capacidades. En esta zona de dificultad se desarrolla el estado de flujo, que eso no es otra cosa más que estar entregado completamente a la tarea a la que te estás dedicando. Todo lo demás desaparece y fluyes, y ese momento, si lo logras experimentar, es fenomenal. Y cierra este punto diciendo que en muchas ocasiones el villano más grande del mundo de la autoayuda suele ser el aburrimiento. Siempre que alcancemos un hábito, hay que mantenerlo atractivo, cambiarle un poquito, hacerlo un poquito más difícil, para que no nos aburramos y lo soltemos tan pronto lo alcancemos lograr o a integrar en nuestras vidas. El último punto del postdata es cómo mantenerte enfocado cuando te aburres de estar trabajando en tus objetivos.
El autor habla que conversó con su entrenador y le preguntaba cuál es la diferencia entre las personas que logran ser atletas profesionales o de alto rendimiento y los que no lo logran. ¿Qué es lo que ellos hacen que la mayoría no hacemos? Y el entrenador le mencionó los clásicos puntos: suerte, genética, talento. Pero el último punto que mencionó fue el que realmente sorprendió al autor, que decía: lo que hace realmente la diferencia es quién está dispuesto a someterse al aburrimiento de entrenar día con día con día. Y esto le abrió la mente al autor, diciendo que desde entonces observó la ética de trabajo con un lente diferente, porque por mucho tiempo le había escuchado que la gente hablaba de la importancia de sentirse emocionado, sentir que estás persiguiendo la pasión, la importancia de querer algo realmente, con mucha fuerza y con mucha entereza, con mucha pasión. Y entonces eso se volvía problemático, porque en el momento en el que perdíamos la pasión o perdíamos ese deseo ardiente de perseguir esa tarea o ese hábito, había un desánimo, porque nos comparábamos con otra gente que continuaba logrando avanzar en sus metas y creía que pues él no tenía la misma cantidad de motivación o de pasión en sus reservas como las personas que lo lograban. Pero el entrenador le dijo que no, que hasta ellos se aburren, que ellos también pasan por la monotonía del día a día. Sin embargo, ellos iban más allá, y el entrenador le mencionaba que la gente que realmente triunfa y se vuelve de alto desempeño suele enamorarse del aburrimiento, de hacer las paces con el aburrimiento. A nosotros que estamos empezando en este mundo, nos vamos a dar cuenta que conforme más hagamos una actividad, el hábito que estamos tratando de desarrollar, pues va a llegar a un punto en el que lo dominemos y se nos haga fácil, entre comillas, y nos va a dejar de emocionar, nos va a dejar de excitar. Maquiavelo decía que tanto la gente que está bien como la gente que está mal necesita cambiar, necesita novedad, necesita escapar del aburrimiento. Es un tema de condición humana, al parecer, y lo importante aquí que menciona el autor para cerrar es: recuerda por qué haces lo que haces, recuerden por qué decidiste comenzar este nuevo hábito, en qué tipo de persona te quieres convertir. Una vez que tengas presente eso y te des cuenta que a lo mejor el camino va a ser a veces difícil y a veces muy aburrido, pero tú a pesar de ello le encuentras valor, entonces podrás cruzar el umbral entre la persona que eres hoy y convertirte en la persona que quieres ser, lo que sea que eso signifique para ti. Asumamos que no todo tiene que ser divertido, ni todo tiene que ser fácil. La vida es un reto, pero vale la pena vivirla. Y lo mismo es lograr cosas y desarrollarte y evolucionar dentro de tu vida misma. En esta canción nos vamos a enfocar a formar un nuevo hábito, uno malo dejar. El problema no eres tú, ni el problema son tus metas. El problema es que no te estás enfocando en tus sistemas. Empecemos por el principio. No cualquier hábito es bueno para ti o para mí. En esto sí somos distintos. Asegúrate de que el hábito que vayas a empezar tenga que ver con lo que es bueno para tu alma y no más. Imagínate que un producto financiero te asegure que aumenta diario 1% tu dinero. Si le metes 1,000 pesitos el 1 de enero, al final del año casi 40,000 bolas tengo. Cállate, toma mi dinero. Bueno, eso mero es hábitos atómicos, mi güero. Imagina 1% mejor que el día anterior. ¿Cómo estarás al final del año, yo? Volviendo a la ciencia, buscamos razones del porqué de nuestros hábitos no están en línea con nuestros corazones. Llegaron, se colaron hasta la cocina, las identidades nuestras secuestraron. Quisiera poner una querella en el ayuntamiento y así derogar las leyes del comportamiento. Miento, no es cierto, pero sí quiero entender cómo le vamos a hacer para escapar de ese detrimento. Pongamos el ejemplo de la comida chatarra. Cuando ves un taco brillando crujiente te pone en ambiente pa' devorar esa delicia ancestral que mayas, mestizos, mexicanos y gringos disfrutan por igual. Ahora cuando esa belleza golpea tus ojos y ya no es suficiente solo el taco de ojo, te paras, te mueves, caminas, te acercas, sacas la cartera y ordenas la cena. La pagas, no hay feria, ya nada te afecta. Te sientas, esperas a que llegue la fiesta. Los minutos son horas como una salsa macha. El tiempo escurre lento, apúrale muchacha. El momento ha llegado, tu mirada
viene ya por fin masticando. Un momento ratatouille se apodera de ti. Como el crítico aquel, tu mente viaja a mil. Todo esto describió la ruta de un taco bajo las leyes del comportamiento que soy. Señala antojo, respuesta, recompensa. Señala antojo, respuesta, recompensa. Señala antojo, respuesta, recompensa. Esto no ha acabado, yo. Aún hay más, esto continuará. Yo. Ok. Y saben, estás siguiendo el hilo conductor de la canción anterior. O quizá seas solo un neófito en esto de los hábitos atómicos. Bueno, aquí está la parte 2. Sit back, relax, enjoy. Ponte cómodo. Comenzamos por ver qué tienen que ver los hábitos con la identidad de tu ser. No lo que piensas, no lo que sientes o lo que crees de ti, sino lo que haces, lo que te define. Si estudias deporte, deportista eres. Si haces negocios, negocio interés. Si tienes hueva, pues ¿qué crees que es lo que va a hacer? Si quieres ser más en un batimóvil, cómprate. Ahora tampoco nos vamos a autoflagelar. Nadie es perfecto todo el tiempo, siempre, en todo lugar. Hay una razón más profunda del por qué los hábitos se crean en nuestra vida y superan nuestra fuerza de la voluntad. Tu cerebro, el músculo más poderoso que hay. Y si hay un patrón de comportamiento es porque en el pasado fue bueno y un problema resolvió. Y de los problemas que te hablo yo no son más que las mismas necesidades que tenemos tú y yo. Y la humanidad es que todos cogíamos de la misma pierna, pues todos queremos agua, comida, conservar energía, lazos estrechos, prestigio y amor en nuestras vidas. Agua, comida, conservar energía, lazos estrechos, prestigio y amor en nuestras vidas. Agua, comida, conservar energía, lazos estrechos, prestigio y amor en la vida. Voy a te aviso, este es el verso 6. Se acaba la rola y hay que resolver cómo es que ligamos lo del coro con la formación de hábitos que parecen tan nosotros que habitan la piel. Se ha grabado en el cerebro como grabó en la piedra aquel cavernícola usando un cincel. Yo te necesito como el aire que respiro, como el cerebro lo que quiere es que no lo molestes diariamente con decisiones irrelevantes. Y si realmente tú lo requieres, háblale lindo, dale un problema que valga la pena. Y si ya lo invocaste, ya invítale una cena que lo ha sacado de su madriguera. Y eso no lo hace por cualquiera. Un cerebro hermoso, baby, perezoso, siempre buscando cómo eficientizar procesos. Llega la recompensa, actuar es la respuesta cuando la señal detona el antojo. Y después
después memoriza y así economiza energía de la mente y automáticamente resuelve una necesidad subyacente, mismas de las que te hablo en el coro. Aquí vamos a resumirles lo que aprendimos esta tarde. El cerebro crea hábitos para el tiempo ahorrar cada que persigue una recompensa, y estas suceden cada que se nos resuelve una necesidad. Agua, comida, conservar energía, lazos estrechos, prestigio y amor en nuestras vidas. Agua, comida, conservar energía, lazos estrechos, prestigio y amor en la vida. Agua, comida, conservar energía, lazos estrechos, prestigio y amor en la vida. Mic check, 1, 2, 1, 2, 3. Esta es la parte 3, mi nombre es Andrés. Comenzamos de una vez. Con este video cerraremos la trilogía. Si no viste los otros dos, escucha la cronología. En el primero vimos las leyes del comportamiento, que es como te puede llevar a cometer una acción que activa el antojo tras una señal, responde buscando la recompensa. Pasa todo el tiempo, es un bucle neurológico, y posteriormente del 1 siguió el 2. Necesidades humanas que nos dio Dios a Dios. Toda la banda con las manos en el aire. Si viste el segundo video, sabes de lo que te hablo, compadre. Amor, comida, conservar energía, prestigio y algo más. Aceptar ser bien visto en sociedad. Y ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Pausar la mnemotecnia y así aprender. Una herramienta más que aumente tu arsenal. Vencer ese par de kilos de más. Dejar de fumar, de tomar, de que la última y no vamos, no es la última jamás. Óigame muchacho, no se meta con mi vida. Si así me gusta a mí vivir, ¿por qué viene y critica? Lo siento, no lo quise ofender, es que este libro justo lo voy terminando de leer. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso me conoces? Yo no ando yendo pa' tu casa a decirte qué hacer. Ya lo sé, quizá la línea crucé. Solo dame 2 minutitos y a ver qué te parece. ¿Va? Ok, dale pues. La primera ley por observar es precisamente observar, que es como capta un ser humano casi siempre la señal. ¿Quieres algo lograr? Pon eso mismo a la vista. Si no quieres que pase algo, esconder lo que te incite mal. La segunda ley te habla de que después de que has visto ese objeto atractivo, se te antoja constitutivo el deseo. Ya tendremos que reencuadrar lo bello y bueno, pues ser malo si de tu camino te alejas. La tercera ley es cuando respondes ante el deseo y actúas. Es más fácil que vayas a actuar cuando no haya barreras entre tú y lo que deseas. La cuarta ley va de cómo la dopamina es la recompensa misma de hacer lo que deseas. Lo que te hace mal tú logras que te sepa malo, si lo que te hace bien logras que te sepa muy bien, va bien. Con peras y manzanas para poder tener una vida más sana. No basta con desearlo desde el fondo de tu alma. Tienes que ver cómo vas a mover las condiciones de tu ambiente, pues tu ambiente te influye. No es por menospreciar la fuerza de la voluntad, pero a la larga ganan la fuerza de la inercia y la electromagnética. Química, gravedad cuántica, leyes de la psique y las de la termodinámica. Te atan a tu sofá, no puedes escapar, te vuelves una máquina experta en procrastinar. Y ahí viene el disclaimer, esta herramienta no es la lámpara mágica que 3 deseos te concede, no es milagrosa, es solo un como para ti que. En mi opinión lo más difícil es que después de la curva de aprendizaje, haciendo lo que te conviene, viene el reto más grande que es. ¿Aún más grande qué? Así es, si quieres lo vemos después. ¿Cuál después? Termina con esto de una vez. Dale pues, ya casi acabo, escúchame. Lo último que tienes que vencer es aceptar que te aburres. ¿Que me aburro? Solo eso, escuche bien. Si ya se suena más fácil de lo que uno cree, créeme, tú puedes hacer casi todo lo que tú quieras, pero el reto es mantenerte haciéndolo durante un buen tiempo, superando el aburrimiento. Bueno, ok, terminemos. Gracias por la info, luego hablemos. Ya veré si lo logro integrar. Cualquier cosita en que me atore te vuelvo a ver. Fue un placer.
placer ayudar. Espero que esta información no lo vaya a abrumar. Cualquier cosita están mis datos en la descripción del video. Me encuentran lunes a sábado, pero nunca en domingo. Nunca en domingo. ¿Por qué, muchacho? ¿Por qué, amigo mío? Estoy emocionado de haber terminado finalmente este proyecto. Si bien no todo fue color de rosa, hay una sensación de satisfacción. Y al final, ¿qué logré? Si bien no pude hacer las metas al 100%, sí logré adquirir el hábito de hacer ejercicio. Ya tengo 4 meses de que hago ejercicio 5 veces a la semana y el factor alimentación está mejorando poco a poco. No he llegado a mis metas, pero seguimos luchando por ellas. También me quedo con la certeza y la convicción de que lograr tus metas es muy complicado, que la vida no respeta 100% tus planes. Si pudiera reducir todas las herramientas a lo más fundamental que a mí me funcionó, sería: apóyate con alguien, esa persona con la que compartas metas similares y que haya una especie de juego o competencia. 2, calendarizar, llevar un tracker, estar viendo cómo vas progresando hacia tu meta día a día. 3, hacer las paces con el aburrimiento. Y por último, también adoptar el mantra de que no pasa nada si ayer te caíste, hoy te levantas. No el lunes, no el siguiente mes, hoy te levantas. Para mí estos elementos fueron los más fundamentales para poder progresar hacia mis metas. Te deseo muchísimo éxito desarrollando tus metas, desarrollando tus hábitos. Y finalmente, si algo de este video te sirvió, te gustó o te entretuvo, te agradeceré aún más si puedes darle like, suscribirte o compartirlo con alguien. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Un abrazo. Chao.